de la semana del doctor Guillermo Barrios del Valle. Guillermo Barrios del Valle es investigador del Instituto de Energías Renovables IER UNAM. Es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Colima. Trabaja en ciencia libre y reproducible para la sostenibilidad, desarrollando soluciones basadas en software y hardware libre, que integran otros datos meteorológicos, eficiencia energética y visualización abierta. Lidera proyectos como ClimaLab y Ener Habitat, con énfasis en datos y código abierto en plataformas como Python, IoT de bajo costo, Shiny y DocDB, así como buenas prácticas FAIR. Ha impulsado sensores y tableros abiertos para evaluar confort térmico, calidad del aire y uso de energías en edificaciones, así como procesos de formación en ciencias de datos. En esta charla nos compartirá sobre aprendizajes y casos de uso sobre cómo diseñar, documentar y transferir desarrollos abiertos, desde sensores de datos hasta aplicaciones web que reproducen barreras de adopción, fortaleciendo la colaboración y maximizan el impacto social y ambiental. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Barrios del Valle. Muchas gracias, doctora Janet. Bueno, voy a empezar poniéndoles ahí el QR de la presentación. Entonces lo pueden leer. La presentación está en línea, está desarrollada en Cuarto, software libre y la pueden tomar, ¿no? Porque hay muchas ligas que yo considero que les van a ser interesantes y que pueden revisar, ¿no? Entonces, hay muchas partes que son cliqueables, entonces llévensela y en lo que la escanean. Le comentaba a la doctora Janet que para mí esta charla está llena de nostalgia porque yo crecí en Manzanillo. A veces digo que soy de Manzanillo. Estudié en la FIME, en Coquimatlán, en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Y entonces, pues me llegan muchos recuerdos de mi etapa universitaria, ¿no? Por supuesto, siempre hay buenos, malos, pero pues uno decide que en esas temporadas recordar los buenos. Y le quiero agradecer y dedicar esta charla a cuatro entrañables amigos que hicieron pues muy llevadera y muy agradable mi estancia en la FIME, en la universidad, y que es Héctor, Dulce, Omar, Ivanovich y por supuesto César Velasco, ¿no? Mi compañero de generación. Y también agradecerle a mi familia porque fue una etapa muy dura. La universidad fue una etapa muy dura económicamente y pues gracias a su apoyo pues pude salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, dejando los sentimentalismos, esperando que ya hayan llevado la presentación, eh, voy a platicarles brevemente de sostenibilidad, ¿no? Es un concepto que está todo el tiempo, que lo hablamos mucho y que vale la pena poner la definición para sepamos que estamos hablando, ¿no? La sostenibilidad busca cuatro grandes pilares, ¿no? La integridad ambiental para no comprometer a generaciones futuras, que podamos hacer una administración de recursos. Hay recursos que son renovables, que no son renovables, como el sol, que es renovable, pero hay recursos como la biomasa, que si no los utilizamos adecuadamente pueden ser no renovables, ¿no? Hay que buscarla desde el aspecto social, la justicia, y poner mucha atención en la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es este concepto que muchas veces existen las reglas, las leyes para que haya igualdad entre hombres, entre mujeres, no haya discriminación, pero no siempre se llevan a cabo. Entonces, la igualdad sustantiva nos hace voltear a ver que eso se lleve, se aplique en la realidad, ¿no? Por supuesto, hay un gran pilar que es la viabilidad económica y finalmente, justo yo creo que la doctora Janet es esta representación de la gobernanza institucional que las instituciones, las facultades, las escuelas tienen que hacer lo que les corresponde para que busquemos un futuro sustentable dentro de estos cuatro aspectos, ¿no? Y también, por supuesto, voy a hablar un poquito de la ciencia libre, ¿no? Y muchas veces se confunde. Hay una definición que releí, que estuve revisando un documento. Van a ver, al rato te voy a marcar, ahorita no hay ligas todavía, ahí está la liga a este documento.
y es un PDF de acceso libre. Pero no nos confundamos. La ciencia libre no es nada más tener un PDF accesible, ¿no? Que se ha puesto muy de moda los journals open access, donde o son completamente gratuitos y uno puede descargar el PDF o uno paga para que esa investigación esté disponible. Es uno de los partes, pero no es solamente tener un PDF abierto, ¿no? Tampoco es tener un programa gratuito, ¿no? Como el caso de WinZip, que todo mundo, casi todo el mundo utiliza. Lo curioso de WinZip es que está basado en una licencia libre que le permite usarlo y hacer un esquema de negocios, ¿no? Pero tampoco que nos den un software que es gratuito, no necesariamente significa que sea libre, ¿no? Entonces, la ciencia libre es un conjunto de prácticas, y aquí es donde en la UNESCO le pueden dar clic y les va a llevar a este documento en español. Es un conjunto de prácticas que intentan hacer que el conocimiento científico sea abierto, accesible, reutilizable, reproducible, y vienen un montón de ventajas, entre esas que incrementa la colaboración. Y hoy les voy a ir platicando cómo incrementa la colaboración, y entonces hay un montón de beneficios que vienen, como digitalización, reducción de brechas, transparencia, ¿no? Entonces, son una serie de prácticas que nos van a llevar a tener todas estas características, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si yo dejo que alguien pueda utilizar un programa que yo hice, pues ese programa puede ser tomado y mejorado. Y entonces eso podría ser, ese software podría ser tomado, vamos a pensar en un software o un hardware, por una universidad que ni siquiera tenemos, y ellos quisieran hacer una colaboración o un intercambio y entonces pues es más fácil. ¿Por qué? Porque ellos les estoy dando todo lo necesario para que ellos reproduzcan ese algo que yo hice, ¿no? Y también debemos tener en cuenta que al hacer eso puedo abrir la puerta a personas, a actores sociales que no estoy considerando. Podría ser desde una empresa que quisiera hacer un modelo de negocios hasta una industria o una facultad o un gobierno municipal, estatal, que quieran llevar a cabo esa implementación. Y entonces empiezan a jugar. ¿Por qué? Pues porque está ahí disponible y pueden ellos realizar esta prueba de concepto que yo le llamo de que eso funciona, ¿no? A pesar de que la ciencia libre no nos recomienda, o el software y el hardware libre normalmente requiere un menor costo, pues eso puede tener claramente beneficios económicos y retornar la tasa de inversión más rápido, ¿no? Y por estas cosas de que si yo tengo buenas prácticas y tengo algo reproducible, robusto, con una narrativa, entonces eso me va a llevar a ser eficaz y mayor producción, ¿no? Que es lo que hoy todo el mundo estamos buscando. Y, por ejemplo, hay conceptos de ciencia libre donde yo tengo un conjunto de datos de muy alta calidad, pensemos, por ejemplo, estaciones meteorológicas, y que los he limpiado, les he dado el formato, son 10 años, los puedo liberar, y ese conjunto de datos después puede ser utilizado por alguien para hacer predicciones de radiación solar usando, y conéctenle ustedes el modelo que quieran, una red neuronal, un algoritmo especial, una regresión, un SARIMA, o sea, un algoritmo probabilístico o estadístico. Y entonces si alguien usa eso, me va a citar, y entonces eso también me va a traer un beneficio porque mi trabajo va a ser reconocido. Hay evidencia ya, Nature tiene mucha información al respecto, que los artículos que tienen datos abiertos y que son abiertos reciben más citas y son más descargados. Entonces esas dos cosas nos empiezan a abrir la puerta hacia la colaboración, ¿no? Si yo soy capaz de, pensemos otra vez en el conjunto de datos o en un esquema de un dispositivo para conectar, eso puede hacer reducción de brechas, ¿no? Las brechas digitales. Si yo quiero aprender redes neuronales, pero no tengo un conjunto de datos del problema, pues eso va a ser una limitante. En cambio, si puedo entrar y descargarlo y no le tengo que pagar a nadie, y ese conjunto de datos tiene una buena calidad, eso va a propiciar a reducir las brechas de digitalización, y que a veces a mí me pareciera que cada vez son más grandes, ¿no? Y finalmente, si yo estoy siguiendo todas estas prácticas de reproducción, y que ahorita voy a hablar de ellas, de reproducción robusta, transparente, pues justo la gente puede ver lo que yo estoy haciendo y cuestionar y detectar errores. Y esa es una de las grandes ventajas del software libre.
uno ve que el software es enriquecido y corregido y mejorado por la comunidad, ¿no? Entonces, esa es tal vez una de las cosas más grandes que hay. Pero lejos de que la ciencia libre es un conjunto de prácticas que generan este concepto del cual he estado platicando, me queda claro que es una postura ética, filosófica y personal, ¿no? Hoy en día, yo estoy casi seguro que más de una persona que me está escuchando ha cancelado su suscripción a Spotify por su relación con los genocidios, ¿no? Entonces, o ha dejado de usar Twitter por las políticas de no transparencia y de restricción de la libertad de prensa, ¿no? Y esas son posturas personales. Y aquí me gustaría citar que hay una feminista, Carol Hanisch, que dice, lo personal es político. Entonces, la ciencia libre es, por lo tanto, una postura política, pero principalmente ética y filosófica, ¿no? Y con esta idea de llevarnos hacia un mundo mejor, ¿no? Y luego entonces pues, nos preguntaríamos, bueno, ¿y cómo voy a hacer ciencia libre, ¿no? En la academia principalmente. Entonces, el primer paso, y recuerden que es un conjunto de prácticas, es usar software y hardware libre. Y hoy les voy a platicar de algunos softwares y hardware libres que hemos usado y ejemplos muy específicos, ¿no? La otra es documentar. Y ahí ya tenemos una primer decisión que tomar. ¿Lo voy a documentar en qué idioma? ¿No? Por ejemplo, nosotros algunas veces hemos documentado en inglés porque queremos que nos lea, pues nos publique la revista internacional en software, en hardware libre, pero otras veces algunos desarrollos queremos que se desarrollen, algunos desarrollos queremos que se lleven a cabo en los países ibéricos y entonces lo hacemos en español. Y eso también es una postura, porque créanlo, seguramente están conscientes, el idioma puede ser una primera barrera que te deja fuera de cierto conocimiento, ¿no? La otra es otorgar licencias específicas. Hay un montón de licencias que te permiten reutilizar el código o el hardware, con la única restricción de que cualquier producto derivado de eso hereda la licencia. Y de esa manera se mantiene este círculo vicioso, ¿no? Y si fueran datos, existen los que se les conoce como los principios FAIR, y entonces los principios FAIR es que tenemos que hacerlo encontrable. Entonces parece muy fácil hoy en día en la web, pero no es nada más ponerlo en la web, sino que podamos versionarlo, ¿no? Y que la gente pueda ver las diferentes versiones documentadas y que nunca desaparezca. Y ya hay repositorios para eso. Uno de esos es Zenodo. Zenodo lo que hace es te crea un repositorio, subes información y ya no lo puedes borrar, ¿no? Entonces, pues eso es muy bueno, ¿no? Porque si te arrepientes después, pues tú ya tomaste una decisión, lo libraste y ahí se queda en la web para siempre hasta que desaparezca ese nodo, ¿no? Que esperemos que no suceda. La otra es accesible. Pues no importa que lo agarre yo y lo ponga en un USB y les diga, ay, sí, envíenme un correo, pídenmelo y yo se los doy. Pues no, va con esta misma de encontrable, de accesible, tengo que buscar el medio. Y ahí empiezo también a preguntarme si está en el idioma adecuado, si los planos están entendibles, etcétera, ¿no? Hay una que es muy interesante que es interoperable. Interoperable muchas veces se refiere a que yo lo puedo usar en Windows, en Linux y en Mac, ¿no? O que es una metodología que la documenté también, que si ustedes usan MATLAB, la pueden reproducir. Si usan Python, la pueden reproducir. Si usan R, la pueden hacer, ¿no? Entonces, o es un hardware que se puede comunicar con muchas cosas mediante protocolos bien establecidos, ¿no? Voy a usar el serial, voy a usar etcétera, ¿no? Entonces, eso es que puede comunicarse. Y finalmente, reproducible, que doy los elementos necesarios para que cualquier persona que tome el trabajo lo pueda volver a hacer. Yo no saben, bueno, tal vez sí saben, muy probablemente sí, la cantidad de veces que uno ve un artículo y como ejercicio académico con estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, uno quiere reproducir ese artículo y no puedes. Y conforme vas avanzando, te das cuenta
que no tiene todos los datos, ¿no? Y si no tiene los datos, ves que hay una suposición o hay un valor de una constante o un método numérico que se usó y no te dicen cómo lo resolvieron. Y eso te deja fuera, ¿no? Entonces ya no puedes tener los mismos resultados. Nosotros tenemos ahorita un caso de una casa que queremos simular. Yo hago simulaciones energéticas de edificaciones, entre otras cosas, y, y no dieron la geometría. Y entonces, si no dieron la geometría y la ubicación de las ventanas, que son aspectos súper importantes, y yo quiero reproducir algo para ver si lo estoy haciendo bien, algo que ellos implementaron y desarrollaron, simplemente no voy a ser capaz de obtener los mismos resultados que ellos, ¿no? Entonces, en ese caso, la ciencia no es reproducible y eso limita muchísimo, ¿no? Ahí donde dice consulta los principios aquí, los va a llevar a un paper, no le voy a dar clic, lo van a poder hacer ustedes para ver, es un paper que habla acerca de los principios FAIR para datos, ¿no? Es para el caso específico de datos. Y bueno, ahora les voy a contar un poquito que mi primer desarrollo, vamos a llamarle exitoso, porque he intentado muchas cosas, exitoso basado en hardware libre, fue un dispositivo didáctico que hacía un experimento para demostrar que la transferencia de calor dependiente del tiempo es muy importante en sistemas constructivos de una edificación. Es decir, cómo está compuesto el muro, el techo, de una edificación. Uno tiene que hacer el estudio, el análisis de transferencia de calor, usando los modelos de transferencia dependiente del tiempo. Y cuando no, cuando nos basamos en el coeficiente global de transferencia de calor o en la R, en la resistencia total, y hacemos los cálculos así, vamos a tener errores enormes, ¿no? Y eso pudimos sacar un artículo que está en Building and Physics, no es abierto el desarrollo, y sacamos una patente, ¿no? Pero aquí fue nuestro primer acercamiento y lo que teníamos era una cama de celdas Peltier controladas con un sistema de control que estaban conectados a un Arduino Uno, y ese Arduino Uno generaba una onda sinusoidal en temperatura, entonces calentaba y enfriaba y teníamos termopares y sensores de flujo de calor en las dos caras de algo que poníamos en contacto con esa celda Peltier, y luego diseñamos un sistema de adquisición de datos basado en una Raspberry Pi y con una pantalla touch para que uno pudiera así ver la gráfica en tiempo real, y después descargar los datos y poder hacer algunos cálculos y demostrar cómo la diferencia entre estos modelos, transferencia de calor dependiente, independiente del tiempo, te llevan a grandes diferencias, ¿no? Entonces, otra vez, ahí está la liga al artículo y ahí está la liga a información de la patente, ¿no? Y acá, pues no teníamos muy claro todavía cómo hacer desarrollos de software libre, ciencia libre, pero ya empezábamos a usar software y hardware libre, porque aquí no lo puse, pero estábamos usando el IDE de Arduino. En la Raspberry hay que programarla con TK-Inter, la interfaz, y con Python, ¿no? Entonces ahí ya empezábamos a hacer cosas. Después, pues la verdad es que han sucedido un montón de cosas en el instituto. Se vino la pandemia, que todos recordamos, por supuesto, y al principio empezamos a trabajar en una versión de un respirador, ¿no? Pero rápidamente nos dimos cuenta que era una tarea titánica y que incluso conseguir piezas iba a ser muy complicado. Y con Guillermo Ramírez, un colaborador estimado, muy estimado de mi parte, y con quienes he hecho muchos de estos desarrollos, dijimos, ¿qué hacemos que pueda ayudar en esta pandemia, ¿no? Y entonces notamos que a nivel internacional se empezaba a medir las cantidades, los niveles de CO2 en partes por millón como una manera indirecta de ver la ventilación. Y arriba de cierto umbral de partes por millón, quiere decir si hay más personas, quiere decir que estamos inhalando ese aire de esas otras personas y entonces la probabilidad de que contraigamos COVID empieza a aumentar. Y si podemos medir las concentraciones de CO2 y mantenerlas en ciertos niveles, pues podemos disminuir los riesgos. Entonces nos dedicamos a hacer un monitor de CO2 durante la pandemia basado en el ESP8266, ahorita se lo voy a presentar. Y este fue como nuestro primer proyecto, ¿no? Este, déjenme, ok. El segundo, bueno, de los segundos fue... eh, Es que me escribió mi mamá que dónde estaba, transmitiendo. Perdón, me distraje. Eh,
Construimos un edificio bioclimático. Mi área de investigación, una de mis áreas de investigación principales es el diseño bioclimático. Y entonces creamos un ecosistema que busca generar un instituto sustentable. Y para esto sustentable estamos midiendo un montón de variables que les voy a platicar. Y con los datos y con la instrumentación de un edificio se vienen a hacer tableros. Y hay un concepto muy interesante que les quiero dejar que se llama literacidad energética, ¿no? Y es cómo la gente aprende de su consumo de energía para poder aprovecharla de mejor manera, ¿no? Ser más eficientes. Recientemente tuve un estudiante que desarrolló un reloj inteligente de confort térmico para campañas de confort térmico. Los que no tienen ligas, porque se los voy a presentar, y los que tienen ligas, porque no se los voy a presentar, pero los van a poder explorar, ¿no? Y al ratito, terminando esta conferencia, voy a ir a la tesis, al examen de grado de José Ramón, un estudiante brillante que tengo, que hizo un dispositivo para realizar campañas de confort térmico y mide variables como temperatura ambiente, temperatura radiante, humedad relativa, CO2, deslumbramiento, iluminación, ¿no? Y también por ahí tuve una tesis también siempre tengo estudiantes brillantes, ¿no? Con Mariana, de mis primeras estudiantes graduadas, con hardware libre, que hicimos un dispositivo para generar mapas de luminancia. Los mapas de luminancia son como esas fotos de temperatura que nos dan las termografías, pero ahora estamos viendo flujo radiativo visible, no flujo radiativo de onda larga, que es lo que, de radiación de onda larga, que es lo que ven las termográficas, ¿no? Y también unos desarrollos que he hecho es EarTools, que EarTools es un paquetito en Python que ayuda a yo poder realizar mis tareas de análisis y de cálculos relacionados con diseño bioclimático de manera muy fácil usando Python, ¿no? Y hay dos grandes programas que hemos hecho en el instituto, y uno de ellos es Enerhabitat y otro de ellos es ClimaLab, ¿no? Así se veía, así se ve. De hecho, por acá lo tengo. A ver si lo. Sí, nada más que ahorita no está energizado. Se le acabó la pila. Bueno, se acabó la pandemia. Pero acá está la parte real del monitor. Lo que hicimos es un monitor de CO2 que es capaz de utilizar tres sensores diferentes según disponibilidad. No es lo que creíamos, es que iba a haber un desabasto de sensores de CO2 y entonces construimos de manera muy económica, los probamos, los calibramos y además le incluimos una alarma visual y sonora por cuestiones pues, de capacidades diferentes, ya sean visuales o sonoras. Lo conectamos a una plataforma de IoT que también es libre, por supuesto, y le pusimos detección de fallos o autodiagnóstico por software. Y eso fue muy interesante porque los sensores normalmente ya vienen programados y dan mensajes de error, y pues el chiste es cacharlos y poder comunicarle a la persona usuaria qué le está pasando a su dispositivo, ¿no? Y finalmente compartimos todo el diseño ¿no? Del monitor. El monitor, por ejemplo, la luz verde que te dice que estás en zona segura, estaba entre 400 hasta 600, de 600 a 700 partes por millón se ponía amarilla, quiere decir ten cuidado, y en 700 existe un 1% de probabilidad de que el aire que respiras, si existe otra persona, haya sido exhalado por esa otra persona y entonces tus probabilidades de adquirir COVID crecen. Entonces, la regla, y no lo dije yo, hubo mucha gente que hizo cálculos en eso, es que cuando el monitor llegaba a 700 partes por millón y tú estabas en un espacio compartido, habría que abrir ventanas, generar ventilación o salirse del espacio para eliminar las probabilidades de enfermarse, ¿no? En las ligas está el artículo, este lo publicamos en Pistas Educativas, que si recuerdo bien es una revista de un tecnológico, creo que está en Ciudad de México, y el repositorio donde van a poder encontrar toda la documentación, inclusive los datos de calibración de, del dispositivo, ¿no? Y bueno, con manera de antecedente, les cuento que recientemente, nos tomó como 5 años, pero construimos un edificio bioclimático para las clases de la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables, de las cuales somos sede. Y esto tiene los elementos bioclimáticos, son, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo diseñas una edificación considerando el clima
y los materiales locales, ¿no? Y las principales estrategias bioclimáticas es tener una buena orientación, colocar protecciones solares, seleccionar los materiales adecuados y los colores para el clima del lugar. Por ejemplo, aquí decidimos utilizar ventilación nocturna y cruzada, y también una buena iluminación natural, de tal manera que nadie se tenga que prender porque tenemos un exceso de iluminación en toda la región tropical. Y dos estrategias que se le conocen como de bajo consumo de energía: evaporativo, enfriamiento evaporativo y enfriamiento radiativo. El enfriamiento evaporativo es nada más evaporar agua en un espacio, tratando de que no gotee, y ese cambio de fase toma energía del ambiente y entonces enfría el ambiente, pero aumenta la humedad relativa, ¿no? Baja la temperatura, y no sé si lo dije bien, baja la temperatura, pero aumenta la humedad relativa. Entonces hay una época en la cual se puede hacer, sobre todo en la temporada de secas. En la temporada de secas en Temisco hace mucho calor, entonces es ideal. Entonces es una estrategia adecuada. Y el enfriamiento radiativo no es más que colocar un muro con una temperatura menor, normalmente entre 18 y 21 grados centígrados, con una alta emitancia. Y esa superficie va a intercambiar el flujo radiativo, radiación de onda larga, con mayor intensidad donde exista una mayor diferencia de temperatura. Entonces, pues digamos que puede ser un enfriamiento selectivo, ¿no? Y son estrategias de bajo consumo de energía. Bueno, pues lo que queríamos hacer era instrumentar este edificio para poder conocer cómo se está comportando en tiempo real, y que sea un gran laboratorio. Pero además de eso, que las personas que lo habitan, los y las estudiantes, tengan acceso a los datos, porque con eso vienen un montón de conceptos de manejo de datos, revisión de temas de confort, de consumo de energía, ¿no? Y entonces diseñamos uno, dos, tres, cuatro, cinco dispositivos. El DDIS, que hace referencia a temperatura, humedad, iluminación y sonido, aunque al final le metimos CO2 también. Y aquí van a ver que cada una de estas es una liga, entonces los va a llevar al repositorio. Es un proyecto que ya se terminó, que están. No lo hemos llevado a cabo porque no nos han entregado el edificio, ¿no? Pero bueno. Entonces, mide la calidad del aire y las condiciones y variables que están relacionadas con el confort térmico y con el confort lumínico de un espacio. Después podemos instrumentar el consumo de agua, ¿no? En consumo de agua en bebederos, en baños, en laboratorios, en cocina, para poder monitorearlo, detectar fallas, detectar consumos anómalos. Y a nosotros nos interesa mucho la ventilación natural. Entonces desarrollamos con un sensor ultrasónico y una plaquita, algo que mide la distancia, entonces, pero que cuando mueves la ventana se activa, se prende, está en modo de baja energía y mide. Y entonces podemos saber la apertura de cada ventana, y eso nos sirve a nosotros para poder hacer cálculos de ventilación natural en este edificio, ¿no? Por supuesto, medimos consumo de energía, consumo eléctrico de energía. El edificio está preparado para, en los tableros nos podamos conectar y medir. Y finalmente hay un dispositivo como el del DIS, pero de campaña, ¿no? Y que es una torrecita en un tripié que yo me puedo llevar a cualquier lado de manera móvil y poder medir variables relacionadas con el confort térmico: temperatura ambiente a 4 alturas, temperatura radiante, humedad relativa, CO2, e iluminación. Y algo que tenemos que hacer después, cuando hacemos estas mediciones, es hacer campañas de confort térmico. El confort térmico es es algo personal, ¿no? Entonces uno tiene que hacer encuestas para poder sacar modelos y medir variables para hacer. Entonces, todo esto está enfocado hacia allá. Y luego nos dimos cuenta, pues, que teníamos un montón de datos, ¿no? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, tomando el concepto de literacidad bioclimática, literacidad energética, que es cómo la gente aprende a hacer uso de la energía para tomar acciones que la lleven a consumir menos y a cuidar el ambiente, pues inventamos o estamos tratando de acuñar un término que se llama literacidad bioclimática. Y es como tú, estando en un espacio, te das cuenta si está bien diseñado con fines de confort térmico de acuerdo a ese diseño, a aperturas, a color, pero para eso tenemos que medir y proporcionarles información en tiempo real. Entonces hay un estudiante que hizo su tesis de licenciatura y desarrolló
tableros bajo este concepto de literacidad bioclimática, con tres grandes tableros, uno de energía, uno de calidad de aire y otro de iluminación, ¿no? Y esos tres paneles crean este concepto de literacidad bioclimática y todo se desarrolló con software libre y nos conectábamos a nuestra plataforma de IoT para redireccionar nuestros datos y las gráficas además siguen los conceptos. Hay algo que anda ahí en el mundo que se llama storytelling, contar historias con datos, ¿no? Y hay principios muy básicos para generar gráficas que te den mucha información, ¿no? Y estamos midiendo un montón de cosas. Entonces, con Julio, un estudiante de maestría, lo que se le ocurrió, porque él quería construir algo, es hacer un reloj que nos ayudara le pusimos el reloj inteligente, aunque no es tan inteligente como quisiéramos, pero este reloj lo que va a hacer es medir tus variables fisiológicas, temperatura de la piel, frecuencia cardíaca, porque son las variables que más relación tienen con el confort térmico, pensando en que en un futuro podemos hacer un algoritmo de predicción de confort y tiene una pantalla táctil y cada hora vibra, de tal, o sea, te da una alarma de movimiento para que tú puedas levantar una encuesta simplificada de confort, ¿no? Esa encuesta simplificada de confort incluye desde cuál es tu CLO, o sea, tu nivel de vestimenta, porque está muy relacionado con el confort térmico, la actividad que estás haciendo, en qué lugar del edificio te encuentras, y después que evalúes del -3 al 3, cómo es tu sensación de confort, y luego si aceptas esa sensación de confort. Lo que queremos hacer es recabar datos, porque si tenemos muchos datos, entonces podemos hacer modelos de confort térmico adaptables o adaptativos. Resulta que en México casi no hay modelos de confort térmico. Hay unas pocas ciudades, Colima entre ellos, ¿eh? En Coquimatán, la gente de arquitectura ha desarrollado modelos de confort adaptativo, confort térmico, y es muy interesante el confort térmico porque varía de lugar a lugar. Tiene que ver mucho con qué están haciendo, por supuesto, si eres hombre o mujer, la edad, la actividad que sueles realizar. Entonces, es súper complejo el confort térmico y se tienen que hacer encuestas. Esto lo hicimos con el SP32, lo conectamos a nuestra plataforma de IoT que se llama Thingsboard y logramos publicarlo en Hardware X. Entonces, si le dan clic aquí en Hardware X, los va a llevar al paper. El paper es de acceso libre, o sea, no tienen que pagar, no tienen que tener una suscripción, pero una de las condiciones que te pone Hardware X para poder publicarlo es que tu repositorio, debes de dar un repositorio y ese repositorio debe tener cierta estructura y todo debe estar bien documentado y liberado. Todo esto que les había platicado. Entonces, Hardware X te obliga a hacer desarrollos de ciencia abierta, ¿no? Esto es específico de hardware. Hay otra revista que se llama Software X que hace lo mismo para software, ¿no? Estos son las tres grandes componentes del reloj inteligente que diseñó Julio. Era muy pequeño, nos divirtió mucho. Creo que, sí, aquí tengo ya nada más la cajita porque luego la desarmo y déjenme ver si se ve. Luego la desarmo y me pongo a jugar, ¿no? Y ahorita está apagada. No se me ocurrió ponerle a cargar y si lo abro, pues voy a ver ahí las piezas, ¿no? Pero bueno, eh, está todo ahí para que ustedes lo tomen y lo construyan y ahora hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Tomen eso como base y de eso se trata la filosofía del software libre, ¿no? Esas son como mis incursiones. Recuerden que yo soy ingeniero mecánico. Este, uy, ya me empezaron a preguntar de la IA aplicada. Soy fan y tengo mi posición muy clara con cuidado. Bueno, eso que les conté previamente es como lo que hemos hecho en cuestión de hardware, desarrollo de dispositivos con hardware y software libre, ¿no? Eh, pero lo cierto es que yo analizo datos todo el tiempo. Entonces, lo que he hecho es escribir mis propias herramientas y publicarlas en un repositorio de tal manera que se pueden instalar con ese pip. Para quienes usan Python, saben que ustedes pueden instalar de un repositorio o desde el Python Package Index. Y cuando ustedes nada más le dicen pip install pandas y no tienen que especificar el repositorio,
quiere decir que eso está registrado en el Python Package Index, ¿no? En el PyPI. Bueno, esta yo la he desarrollado y es libre, está en esa dirección que está ahí, que esta no es clickable, pero la pueden teclear. Y es una herramienta para manejos de datos y que hace un montón de cosas, ¿no? O sea, lee SQLs de simulaciones energéticas de Energy Flow, descarga datos de nuestra plataforma de Thingsverse, lee archivos EPW, que son archivos de clima, y los convierte en un data frame donde el índice es daytime, esto me ayuda un montón. También genera gráficas de trayectoria, y debería decir trayectoria solar, no trayectoriza, trayectoria solar aparente. Y como también hago simulaciones de iluminación natural con Radiance, pues le pongo que sea capaz de calcular el UDI. Fíjense, la idea de esto es, yo ya escribí el código que hace todo esto. ¿Por qué no se lo voy a dar a mis estudiantes o a la gente con la que yo colaboro o a cualquier persona interesada para que su flujo de trabajo sea mucho más rápido y efectivo que el mío, ¿no? Entonces, eso existe en un repositorio, es libre. Yo sé que poca gente lo usa, pero principalmente mis colaboradores y las personas a las que les doy clases, sobre todo cuando doy energía en edificaciones y yo enseño a simular, ¿no? Y hay y aquí me salió muy chiquita déjenme ver si puedo hacer. No puedo hacer zoom. Me salió muy chiquita. Ah, ahí está. Muy chiquita la diapositiva, la imagen. Pero Ener Habitat es una plataforma en línea que si ustedes les dan clic acá, le voy a dar clic, me lleva a un repositorio que ahora sí ya está en el Python Package Index. Esta es nuestra primera incursión en tener algo en el Python Package Index, pero además, Ener Habitat existe como una web app, ¿no? Ahí ya sale algo que está en desarrollo. Utilizamos lo que se le conoce como herramientas modernas para la persona científica de datos, y yo soy capaz de hacer simulaciones de transferencia de calor de sistemas constructivos. Ahorita ya está resolviendo. Me voy a regresar en un ratito. Voy a tratar de regresarme a mi presentación. Ahí estoy. Y, y Inner Habitat resuelve la transferencia de calor dependiente del tiempo, resuelve un conjunto de ecuaciones utilizando el Tridiagonal Matrix Algorithm, un algoritmo de una matriz tridiagonal. Resuelve las condiciones climáticas, la resuelve para todos los climas de México. Puede considerar que es un cuarto con y sin aire acondicionado. Y lo más interesante es que yo lo puedo configurar. Por ejemplo, aquí ya debería estar casi terminando el cálculo, todavía no, y ahorita va a aparecer algo por acá. Y ustedes lo que pueden ver es la radiación incidente sobre la superficie de ese muro que estoy evaluando, que en este caso es un muro norte. Está resolviendo la transferencia de calor. Ayer le moví algo y, bueno, le toma tiempo. Ahí está. Y entonces ahí está apareciendo lo que sería la temperatura este, equivalente de un cuarto allá adentro, ¿no? Y yo me puedo venir acá a datos y están los datos y puedo descargar, y es esa serie temporal donde lo que me interesa son esta temperatura ficticia TI, TI1, ¿no? Del primer sistema constructivo. Entonces, esto es en el Habitat. eh, Está desarrollado en Shiny, ¿no? Para Python. Atrás es Python junto con NumPy y con Numba para optimizar los tiempos de cálculo. Y es algo que ya está en la red, ¿no? Y Ener Habitat, digamos que tiene dos partes. Una web app que toma el paquete, porque yo puedo instalar Ener Habitat en Python y usarlo desde mi libreta de Jupyter Notebook y resolver este sistema. O si no quiero usar Python, entro a la versión web le digo que lo resuelva, ¿no? Y otra herramienta que liberamos, bueno, no liberamos, presentamos recientemente, es Climalab. Y aquí tenemos una necesidad muy clara, ¿no? Tenemos una estación solarimétrica que medimos radiación global, directa, difusa, temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica y rayos UV, ¿no? Niveles de UV. O sea, y llevamos más de 20 años adquiriendo datos. Y entonces cada vez que se cambia el adquisidor, cambian los datos. Entonces, quien la administra tiene el montón de archivos y no se han unificado.
Entonces lo que nosotros hicimos, dijimos, pues vamos a desarrollar una herramienta que tome esos datos, o sea, sea la ingesta, los limpie y los inyecte a una base de datos con una estructura que le permita crecer, agregar o quitar variables, con identificadores de su primary, de primary keys. Entonces los que son de desarrollo de software, que sé que hay esa carrera, seguramente me están entendiendo. Estamos usando una base de datos en Loop Database, que es una tecnología nueva que está impulsando, creo que Astra, que es una compañía, eh, bueno, no voy a decir quién es, pero según recuerdo es Astra, y está basada, le puedo hacer los queries como en SQL, y pues funciona muy bien para Big Data, ¿no? Y ya que tengo esa base de datos, entonces tengo una interfaz que toma los datos, se asegura que tengan cierta estructura, los tipos, revisa, hace correcciones horarias y después lo inyecta a esa base de datos. Y luego tengo otra aplicación, que es la que ustedes están viendo, la pantalla, donde me permite explorar los datos. Y entonces yo puedo, porque normalmente lo que necesitamos nosotros es, le voy a mandar un correo a Jesús, el encargado, para que me mande los datos de noviembre del 2024 porque los necesito para un experimento que hice aquí y necesito esos datos. Y entonces ahí anda Jesús siempre resolviendo las necesidades de todo el mundo, cuando lo que debería haber es esta interfaz que está en línea, y entonces yo entro, selecciono el periodo y lo descargo en un CSV o en un Parquet, que es otro formato específico para ciencia de datos. eh, y ya no molesté a Jesús, pero además me aseguro que los datos que llegaron a esa persona tienen la estructura adecuada, ¿no? Y lo que hemos hecho además, entonces puedes descargar, explorar y ver la estadística. En la estadística, esta es una imagen, es así, apenas lo tenemos, estamos debugueando la aplicación. En estadística lo que hace es calculamos el año promedio con todos los datos que haya, ¿no? Pero se nos ocurrió en Tools poner herramientas educativas asociadas al clima. Entonces van a encontrar ahí cuatro. Eh, una trayectoria solar aparente, una de producción fotovoltaica, una de producción eólica con turbinas de viento que tú puedes seleccionar y entonces te calcula con el año medio cuál sería la producción eólica si instalaras esa turbina y algo que tenga que ver con confort térmico en exteriores, ¿no? Pero lo interesante no es solo ClimaLab, sino que como todo está en Shiny y en Python, entonces yo soy capaz de darle mantenimiento o cualquier estudiante que lleve este aprendizaje. Y de hecho, esta herramienta nació en una colaboración en una clase donde a mí me da mucho orgullo contar esto, donde de esa clase eh, había 5 personas y solamente una estaba inscrita, ¿no? Y entonces estaba Pili, que hizo la trayectoria solar, estaba Eric, que hizo lo de confort, estaba Fernando, que hizo lo de generación fotovoltaica, estaba Joserra, que hizo lo de la parte de los datos, estaba Abdelali, experta en diseño de web apps, ella ya no es estudiante, es académica, pero entró y lo hicimos, y Eric era el único inscrito, ¿no? El de confort. Entonces, no, realmente fue cerca de un año, logramos crear esta herramienta, estamos a punto de enviarla a Software X, pero con una gran ventaja, que uno puede configurar los datos que ingresan y reescribir la función de importación de los datos para que se inyecten a la base de datos. Y una vez que llegan a la base de datos, ClimaLab funciona igual. O sea, el problema es que yo cree la base de datos y si genera un estándar para eso, entonces ClimaLab va a funcionar. Y además, las personas que la tomen pueden desarrollar sus propias herramientas o quitárselas o agregar nuevas, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué estamos haciendo? Pues tratando de generar proyectos STEM donde la gente se pueda relacionar en algo que toca, que programan, que ven cómo funciona, pero la pueden personalizar. Cualquier universidad la puede tomar y personalizar y usarla para sus propios fines, ¿no? Y eso a nosotros nos parece, pues, súper interesante, ¿no? A manera de conclusión, y porque veo que hay al menos 2 o 3 preguntas por ahí en el chat, estas son las herramientas que he usado. Eh, yo podría dar un seminario solo del SP8266, porque fue el microcontrolador con el que yo incursioné en el hardware libre, y debo decir que motivado por la idea de usar MicroPython en un microcontrolador, fue muy divertido.
Fue muy educativo y de ahí he brincado a hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Tal vez mi favorita sea la Raspberry Pi. Aquí no tengo la Pico, porque la verdad es que la uso poco. Entonces del lado izquierdo ven todo lo que está relacionado con microcontroladores, e instrumentación, y del lado derecho todo lo que está para desarrollo, aunque realmente todo se cruza, ¿no? Y nada más quiero resaltar estas dos, porque por ejemplo, Git, yo sí les echo un sermonzote a mis estudiantes cuando llegan a trabajar conmigo, y es que debemos aprender herramientas de los desarrolladores o de los developers, porque esas están hoy en día en el ecosistema de los científicos o científicas de datos. Y yo sé que es bueno, a mí me resulta así como Data is the new sexy, ¿no? Entonces es así como vemos muchas personas interesadas en hacer ciencia de datos. Yo creo que la digitalización vamos hacia allá. En algún futuro cercano no va a ser necesario solo saber programar, sino entenderle a los datos. Y ya estamos llegando a ese futuro. Y GitHub me permite tener estos proyectos colaborativos, asíncronos, respaldados, libres o no libres, y pues crecer y administrar mis proyectos de manera muy eficiente. Y cuarto, es una nueva herramienta para publicaciones científicas. Esta presentación que ustedes están viendo está hecha en Cuarto y la subí a GitHub por medio de GitHub Pages, ¿no? Y les voy a dejar el QR por si quieren volver a escanear y ahora dicen, ah, mira, sí hay cosas interesantes que quiero revisar, ¿no? Entonces, veo que hay preguntas, Janet, pero perdón, doctora Janet, que me da mucho gusto ser tu invitado, ¿cómo procedemos? Muchísimas gracias por la presentación. Como siempre, muy interesante. Nos brindas un mapa de información muy útil. Y bueno, a manera de brevario personal, les puedo decir que he tomado cursos con Guillermo, con compañeros del que están en el IER, y siempre se aprende muchísimo. Los recomiendo. Por ahí tienen toda una gama de cursos disponibles. Entonces, pues cuando puedan, aprovéchenlos. Tenemos una serie de preguntas. Por tiempo vamos a seleccionar algunas para hacerlas. Y bueno, por aquí es de parte de quienes te escuchan. Como bien lo decías, tenemos varios estudiantes de software que están tomando las conferencias en grupo, en los auditorios. Y bueno, alguna de las preguntas que nos hacen es, ¿qué opinas sobre el uso de software y ciencia libre en general? Que sí es importante para el desarrollo de ciencias pues hacia el futuro, ¿no? General hacia el futuro. Claro, fíjate que esa es una pregunta buenísima y con un montón de vertientes y voy a tratar de tocar algunas cosas. Por ejemplo, pongamos el caso de ChatGPT. ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por una compañía y todos los modelos de lenguaje tienen sesgos y tienen alucinaciones y tienen errores, ¿no? Eh, pero estoy a merced de ellos. Entonces, si yo quiero hablar de independencia tecnológica, yo debería ser capaz de crear mis propios modelos de lenguaje. Entonces, y no tener que comprárselos. Hoy en día que todo el mundo quiere usar IA, pues sí, vamos a usar IA, pero se la vamos a pagar a una persona o a otra persona que terminan monopolizando y que todos esos desarrollos tienen sesgos y muchas veces malas prácticas en la toma de los datos, ¿no? Se ha hablado mucho, se ha discutido mucho. Entonces, el software libre me permite un acercamiento ético, primero, y la otra me va a dar independencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que es básica. Mucha gente está hablando de ciencia libre, la UNESCO está hablando de ciencia libre, hay un grupo iberoamericano que se llama Cielo, que está hablando y haciendo muchos seminarios de la importancia de las revistas libres, de la ciencia libre. Yo sí creo que es súper importante para tratar de tener esta independencia y no depender de una compañía, de un estado, de un país y que estemos a merced de esas compañías, ¿no? Con todos los sesgos ideológicos que puede haber atrás, ¿no? Entonces es súper importante, ¿no? Y además definitivamente se avanza más rápido, ¿no? Por todas estas razones. Si yo lo compartí, si eso, una persona va a entrar y no tiene que empezar de cero, sino de algo que puede ver. Entonces a mí me parece fascinante, por eso resalto que es una postura ética
y política o personal. Y hay que, bueno, también parece que las universidades sí tenemos un compromiso de hacer ciencia abierta. Muchísimas gracias. Sí, pues sí, efectivamente puedo corroborar que, como les comentaba, dentro de lo que desarrolla el doctor Guillermo, pues siempre está abierto a colaborar, a ver cómo puede participar y apoyar con código, ¿no? Lo que él desarrolla, al fin y al cabo, es, como bien lo dice, libre. Entonces, creo que eso es muy loable. Bien, la siguiente pregunta es, dentro de tus experiencias y recomendaciones para quienes desean iniciar y eventualmente liderar proyectos basados en ciencia libre, pues, ¿cuáles serían algunos puntos o criterios a tomar? Claro. Yo creo que sí hay que definir un ecosistema, ¿no? O sea, ok, voy a desarrollar en este hardware, voy a usar este software y luego la parte donde luego fallamos y voy a usar este repositorio para ser versionados, que no hay mucho, GitHub o GitLab, ¿no? Pero los dos son como la versión nube de Git. Entonces lo que está abajo es Git. Tenemos que aprender un versionador para poder llevar track y aprender a documentar. Es algo que yo he sufrido mucho, es que llega un estudiante, hace un trabajo genial, me deja el dispositivo funcionando y cuando se va, 2 meses, cuando llega otro estudiante y lo toma, nos damos cuenta que la versión que está cargada en el Arduino no es la última. Y ustedes saben que en el Arduino sube el compilado. Y entonces ya no había perdido, ¿no? Entonces, ese error por no tener un método adecuado de versionamiento y que los estudiantes terminen de entender y yo revisarlo, por supuesto. Entonces, ahora el flujo de trabajo es como el estudiante llega, me pone su chunche, yo clono el repositorio y yo conecto y le jalo le subo el firmware y tiene que funcionar como él dice. Porque no saben cuántas veces se les olvida subir. Y esas son malas prácticas. Entonces, casi todo se soluciona con buenas prácticas. Y por eso es que de repente le pongo tanto énfasis en estrategias para una narrativa computacional, narrativa de proyectos, reproducible, colaborativa, etcétera, ¿no? Porque uno de los grandes problemas es que no terminen bien actualizados, pero entonces ahí está Git y Cuarto alrededor de esto, ¿no? Muchas gracias. Bien, la siguiente es, pues, tu opinión sobre el estado de la inteligencia artificial aplicada en ciencia abierta, que creo que ya nos has comentado un poco. Sí, pero fíjate que son preguntas súper interesantes y pertinentes hoy, porque llevo como más, o sea, desde que salió ChatGPT, yo llevo pagando la versión de $20 y me ayuda un montón. Y por ejemplo, Codex, que son estos agentes que entran a tu repositorio y hacen cambios y lo hacen en una rama y entonces tú descargas la rama, y la pruebas y si ves que está chida, que está bien, entonces ya haces el pull request y luego haces el merge. O sea, eso hago yo, no en mi día a día, pero sí 1 o 2 veces a la semana. Esas son prácticas de desarrollo de software y yo soy ingeniero mecánico. Me apoyo muchísimo en la IA, ¿no? Pero también, si quiero dejar que la IA haga todo, no va a llegar a donde llego, sobre todo en investigación. O sea, ustedes ya saben probablemente que los modelos de lenguaje son modelos probabilísticos y que van a tratar de responder de manera probabilística y lo que hacen muy bien es de lo que hay mucho. Y en temas oscuros como Energy Plus, como Radiance, falla un montón, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues tener mi manual. Tengo mi manual a un lado y entonces también debo cuidar, dejar de depender de la IA para generar productos. Yo entiendo y estoy consciente porque yo mismo la uso, que cada vez vamos a programar menos, pero yo le voy a decir, dame un repositorio y cuida que mi init y mi estructura de tenga esto y revisa que, y la IA va a seguir nuestras órdenes. Todavía no llegamos a ese punto donde les digo, dame algo y pum, lo hace, aunque no lo quieran mostrar. Cuando ustedes hacen un proyecto científico de tesis, la IA se queda corta. Entonces ahí, ¿qué hay que cuidar? Pues seguir desarrollando el pensamiento crítico y la capacidad de programación para que la IA sea un asistente y no quien toma el control de nuestro proyecto. Pero yo soy súper fan y súper pro de la IA usada de manera responsable. Bien, ciertamente muy interesante. Bueno,
tomando como un brevario cultural, aquí en la universidad se han desarrollado unos lineamientos sobre ética para el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho este espacio para comentarle a todos los estudiantes que nos acompañan o público que esté interesado, que guste conocerlo, pues bueno, ya tenemos lineamientos establecidos para pues los buenos usos y prácticas y que todo abone pues efectivamente a algo que sí sea libre, pero que se cuide también en los procesos éticos. Bien, y bueno, voy a cerrar con esta pregunta que me parece muy interesante. Desde tu punto de vista, ¿es más difícil implementar los principios de la ciencia libre en el hardware o en el software? Uf, creo que en el hardware. En el hardware porque eh, hay más piezas, hay más, en el software casi siempre está todo contenido de alguna manera, ¿no? Y puedes no tener buenas prácticas de programación, pero todo está contenido. En cambio, por ejemplo, cuando usas Arduino, si estamos usando cierta versión de cierto sensor, a veces ese sensor funciona bien con una librería específica. Y entonces el estudiante o la persona que trabaja tiene que documentar con qué versiones de librerías está usando y, de ser posible, esas librerías tomarlas y ponerlas en el repositorio para que sea fácil, porque nos ha pasado que de repente usan una librería, está en algún repo y luego ese repo desaparece y entonces deja de funcionar. Y además, no vas a tener solo los esquemáticos, vas a tener tu circuito, vas a tener las piezas de PCB y todo tiene que estar actualizado. Y como todo se realiza de manera independiente, entonces es muy fácil que se pierda el track de todo. Por eso hay un concepto que yo le llamo espacio de trabajo y que debería ser nuestro repositorio, que está todo esto contenido. Porque yo, si bien uso diferentes programas, pero todo está, es una terrible práctica que esto esté en una carpeta, otro en otra, y estén en, quién sabe, uno en downloads, otro en documents, otro en sexto semestre. O sea, eso es terrible. Y cosas tan sencillas como espacios de trabajo con una narrativa te ayudan. Pero como son tan fáciles, luego la gente los subestima, ¿no? Entonces, pero regresando, a mí me ha costado más trabajo documentar hardware por todas las piezas, versiones, programas, que software, porque el software casi siempre vive todo en la misma carpeta y eso lo hace más fácil, independientemente de las buenas prácticas de programación o no, porque muchas veces queremos que funcione como primer prototipo y eso no es suficiente. Y cuando yo lo quiero recrear, ya faltó algo, ¿no? Y empieza el Via Crucis, ¿no? Pues perfecto, no, pues muchas gracias. Creo que ahora ya nos das temas para otra charla que sea buenas prácticas de programación, ¿no? Desde el punto de vista ya de integración de proyectos, que creo que fue una de las preguntas más retomadas en esta conferencia. Pues muchísimas gracias, doctor Guillermo, por prestarnos parte de su tiempo, que sabemos que es una agenda pues complicada, pero pues agradecemos y pues qué más que estar en casa, ¿no? En lo que es Universidad de Colima después de varios años y pues esperemos que esto sea solo el principio de muchas conferencias, charlas y pues cursos, talleres, ¿por qué no? En el que podamos pues tenerte por acá. Nada nos Claro, daría más gusto. Y pues bueno. gracias. Me voy a permitir compartir mi pantalla para mostrar la constancia que le vamos a hacer llegar al doctor Guillermo. Me dicen si la pueden ver, por favor. Se puede ver. ¿Se puede ver? Y bueno, Sí. es una constancia por impartir la conferencia magistral Desarrollos basados en software y hardware libre para la sostenibilidad. Dentro del programa Ciencia Abierta, una ventana en la ingeniería, en el marco de la celebración de los 39 años de fundación de la Facultad de Ingeniería Electromecánica. Atentamente, estudia, lucha y trabaja, pues la Facultad de Ingeniería Electromecánica y su servidora, Janet Alcalá. Y pues bueno, también tenemos un pequeño presente que vamos a hacer llegar por paquetería por aquí, que es nuestra No lo veo, no lo conmemorativa. veo. Se alcanza a ver por aquí en la pantalla que tiene Ay, pues nuestro logo conmemorativo siempre del 39 aniversario y pues bueno, te lo haremos llegar por paquetería para que lo tengas por ahí junto con la constancia física. Muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo y les esperamos en la continuidad de charlas que vamos a tener en el marco de los festejos del 39 aniversario de la Facultad de Ingeniería Electromecánica. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. abrazos, gracias.
Vivimos en un mundo digital donde el software está presente en cada aspecto de nuestra vida, desde aplicaciones móviles hasta inteligencia artificial y ciberseguridad. La ingeniería de software es la base de la transformación tecnológica. Si te apasiona la programación, la innovación y la tecnología, esta carrera es para ti. ¿De qué trata la carrera? La ingeniería de software en la Facultad de Ingeniería Electromecánica te prepara para diseñar, desarrollar, implementar y administrar sistemas de software. Aquí aprenderás a crear aplicaciones móviles y web eficientes y seguras, a desarrollar software basado en inteligencia artificial, a crear videojuegos y simulaciones interactivas, a proteger información mediante técnicas de ciberseguridad y desarrollo de software seguro, a implementar soluciones tecnológicas para la industria 4.0, impulsando la automatización y la conectividad en los procesos industriales. Esta carrera es para ti si te interesa desarrollo de software y creación de aplicaciones. Aprenderás a programar y diseñar software que resuelva problemas en sectores clave como educación, salud, finanzas y entretenimiento, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Descubrirás cómo los algoritmos procesan grandes volúmenes de datos para tomar decisiones inteligentes y automatizar procesos. Ciberseguridad y desarrollo de software seguro. Te especializarás en proteger información, diseñando sistemas robustos que resistan ataques informáticos. Automatización y optimización de procesos mediante tecnología. Implementarás herramientas que optimicen la eficiencia en industrias, desde fábricas hasta plataformas digitales. Innovación en soluciones tecnológicas para empresas y startups. Podrás emprender tu propio negocio desarrollando software innovador o unirte a empresas tecnológicas líderes en el sector. Campo laboral. Como egresado de ingeniería de software, podrás desempeñarte en múltiples áreas de la tecnología, tales como empresas nacionales e internacionales de desarrollo de software. Colabora en firmas globales creando soluciones para la transformación digital. Fábricas de software y startups tecnológicas. Forma parte de la creación de productos digitales disruptivos y proyectos de innovación tecnológica. Áreas de tecnologías de la información en empresas públicas y privadas. Diseña y administra sistemas de software para mejorar la productividad de organizaciones gubernamentales y privadas. Consultoría en desarrollo de software y emprendimiento digital. Crea tu propia empresa y ofrece soluciones tecnológicas personalizadas a negocios y corporativos. Proyectos de inteligencia artificial y sistemas de alto rendimiento. Especialízate en Machine Learning y Big Data, diseñando algoritmos que optimicen procesos en diversas industrias. Duración y modalidad. La carrera se cursa en 8 semestres en la Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de Colima. Forma parte del futuro de la tecnología. El mundo necesita mentes creativas que desarrollen el software del futuro. La tecnología avanza rápido y tú puedes ser parte de esta revolución digital. Únete a nosotros y sé parte de la revolución tecnológica que está transformando el mundo. Forma parte de una generación de ingenieros listos para innovar. Inscríbete en Ingeniería de Software y crea el futuro con nosotros. Para obtener más detalles, revisa la información que aparece en pantalla.